Bueno, vamos a hablar ahora del sistema de complemento. Primero unas consideraciones adicionales antes de empezar como tal con el sistema. Primero, Jules Bordet le llamó complemento porque al colocarse suero a 37 grados, en una mezcla de bacterias estas se lisaban, pero al calentar el suero perdía la capacidad lítica, y no porque se destruyeran los anticuerpos, sino porque había algo extra que apoyaba a los anticuerpos para poder lisar a las bacterias. Por esto le llamó complemento, por complementar la acción, la respuesta. Ok, al sistema de complemento lo activan tanto microbios como anticuerpos. Se activa por una cascada proteolítica, es decir que una proteína activa a otra y así sucesivamente. Ahora, los inhibidores evitan que se active el complemento para evitar que haya una respuesta no deseada. Se producen en el hígado en sus formas inactivas. Ahora, tenemos tres vías por las cuales el complemento se activa. La más simple y antigua es la vía alternativa, y tanto la vía alternativa como la vía de las lectinas corresponden a la inmunidad innata, ya que no dependen de anticuerpos para funcionar, a diferencia de la vía clásica, que sí los va a necesitar, que aquí en la imagen lo podemos observar, que tiene anticuerpos inmunoglobulina G unidos en esta pequeña imagen. De acuerdo, entonces vamos a comenzar primero con la vía más sencilla, que es la vía alternativa. Primero requiere de la aparición de C3, y C3 dentro de ella va a tener un enlace que se llama enlace tioéster. Este enlace tioéster está totalmente oculto en toda la proteína C3 y necesita forzosamente ser escindida o cortada, digámoslo así, para que se pueda exponer la región tioéster de C3b. Ahora, C3b lo que va a hacer es que se va a asociar a aminoácidos o a lipoproteínas de alguna bacteria. Y si no se hace esto, lo que va a pasar es que para que no haga un daño, se va a hidrolizar con agua para inactivarlo. Ahora, ¿cuál sería la cascada como tal de complemento? C3 se va a estar produciendo constantemente dentro del plasma. Dentro del plasma. Entonces, este se cinde, se asocia a una bacteria o algún microbio, y lo que va a pasar es que posteriormente va a llegar otra proteína que se llama factor B. Este factor B forma un complejo con el factor C3b, y luego el factor B se va a escindir en dos partes, el factor B mayúscula, B minúscula y B mayúscula, A minúscula. El factor o la porción del factor B mayúscula, B minúscula va a ser la que se va a quedar asociada a C3b, y toda esta proteína que está formada por ambas partes se va a llamar C3 convertasa, que se va a encargar de escindir, de cortar más C3 para formar más C3b y amplificar la respuesta. Ahora, algunas partes de este C3b que se va a escindir se va a quedar complementando, digámoslo así, este complejo. Y este complejo como tal, de 2C3b y una proteína BB, se va a recibir el nombre de C5 convertasa. Este C5 convertasa se va a ocupar de una cosa, que es simple y sencillamente escindir el factor C5 para formar C5b y C5a. Ya sería prácticamente la vía alternativa. Ahora vamos a comenzar con una pequeña introducción a la vía clásica. Para la vía clásica se requiere esta proteína extra, que es la proteína C1. C1 tiene tres porciones principales: C1Q, C1R y C1S. A esta porción C1Q se van a unir inmunoglobulinas, tanto la G como la M. La M cabe destacar que tiene muchísima más afinidad para activar esta proteína. Una vez que se activa, se va principalmente a activar como tal esta porción que se llama porción C1R, y esta última va a activar a C1S, que C1S activa finalmente a C4, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Ahora, C1S va a activar o va a escindir a la proteína C4, y la va a escindir en C4A y C4B. Y a su vez también se va a escindir a C2 para formar C2A y C2B.
y se va a generar este pequeño complejo de C4b C2A. Y este complejo se va a llamar C3 convertasa, que como su nombre lo indica, va a producir que C3 se escinda y formar C3b y C3A. Y a veces, exactamente como pasó anteriormente, alguna C3b se va a quedar en este complejo para complementarlo más y va a generar algo que se llama C5 convertasa. La C5 convertasa, como su nombre lo dice y como lo vimos anteriormente, va a escindir a C5b y C5a. Ahora vamos a ver la próxima vía, que se llama vía de la lectina. Ocurre por la unión de la lectina, de una lectina circulante, a carbohidratos microbianos como la manosa, por ejemplo, que aquí es el ejemplo que esta imagen nos está dando, que la lectina se va a unir a un carbohidrato que se llama manosa. Y básicamente el funcionamiento es el mismo. Una vez activado, lo que va a hacer es escindir C4 y C2 para formar C4b y C2A. Este complejo igual forma la C3 convertasa, que a la vez forma más C3b para amplificar, que a su vez alguna C3b se va a quedar dentro del complejo y va a formar la C5 convertasa para formar C5b y C5a. El funcionamiento, en pocas palabras, vendría siendo lo mismo, con excepción de esta parte, que en lugar de ser la proteína C1 es una lectina, sería algo parecido, solo que para empezar no requiere anticuerpos, por eso es de la inmunidad innata. Ahora, lo que seguiría sería la finalidad de por qué se formó el C5A y el C5b. Todo lo que sigue después después de la formación del C5, de la C5 convertasa para formar el C5b y el C5a, es para formar algo que se llama complejo citolítico de ataque a membrana, o MAC, como también se llama. El C5 formado se une a C6. El C5 formado se va a unir a C6 y a C7 y va a formar el complejo C5b67, que se inserta en la membrana lipídica que se quiere paralizar. O sea, este complejo se va a unir a la membrana y va a funcionar como un receptor para que C8 llegue y se una al mismo, como podemos ver aquí. Aquí prácticamente ya se había formado. El primer complejo se forma por C5b, C6 y C7, que es un receptor para C8. Es un receptor para este. Y ya cuando se formó este complejito que tenemos aquí, ya es perfectamente capaz de lisar un poco, tiene ya cierta capacidad lítica para lisar las membranas celulares de las bacterias, por ejemplo. Pero para que ya esté formado como tal el complejo MAC, se requiere de la proteína C9, que se va a asociar a este complejo ya formado de C5b, C6, C7 y C8. Y lo que hace, esta C9 junto con esto, va a hacer que se van a formar poros. Forma poros dentro de las membranas, lo cual le genera que se produzca una lisis osmótica. Entonces se podría decir que todo este complejo de C6, C5b, y 7 y 8, lo que va a pasar es que es un receptor para C9, que lo que hace es que se inserta, forma un poro y causa que la bacteria, por ejemplo el microbio, se destruya por lisis osmótica, porque entra demasiado. Y bueno, ya sería todo. Muchas gracias por ver el video, por ver esto.